Ok, buenas tardes oficialmente. Entonces empezamos cuarta clase práctica. Es la primera clase práctica de la unidad 2. Ayer desarrollamos la parte teórica de la primera clase. Hablamos de mapas lineales. Ok. La idea de los mapas lineales es bastante simple. Estuvimos discutiendo ayer. La cuestión es así. Tenemos una función que va de un espacio vectorial a otro. Entonces aquí voy a repasar un poquito. V y W son K espacios, ¿okay?, vectoriales. Y esta es una función, ¿sí? Entonces, como función, este es su dominio, este es su codominio. Para cada elemento de V me tiene que asignar algo en W. Eso es todo lo que tiene que hacer para hacer función. Pero dado que tenemos acá una estructura de espacio vectorial y acá también, podemos empezar a pedirle a esta función que se comporte bien respecto de esas estructuras. Y ese comportarse bien lo formalizamos de la siguiente forma. Decimos que el mapa va a ser, o vamos a llamarlo lineal, si satisface un par de condiciones. Y es que si yo le aplico f a la suma de dos vectores aquí, eso tiene que darme lo mismo que si yo aplico primero f al vector u, lo aplico al vector b y después sumo. Entonces, esta suma es acá en b y esta suma es en w. Esa es la primera condición. Y la otra condición es que si yo le aplico f a un escalar multiplicado por u, esta multiplicación es aquí, tiene que darme lo mismo que si yo aplico f a u y luego multiplico esa imagen por el escalar f, alfa. Entonces, este producto por escalar es aquí y este producto por escalar es aquí. Ambos se pueden porque B y W son espacios vectoriales, son el mismo cuerpo K. Entonces, estas dos condiciones son la forma en que formalizamos esa idea de que F respete las estructuras lineales que tengo en los conjuntos. Aplicar F a la suma es lo mismo que aplicar por separado y después sumar. Aplicar F al producto por escalar es lo mismo que aplicar primero F y después multiplicar por el escalar. Así de simple es. Y comenzamos a ver algunos ejemplos. Voy a repasar acá esos ejemplos importantes. El primero que vimos fue si tenemos una matriz M por N con entradas en K, entonces esa matriz me permite definir un mapa que vamos a llamar L sub A, que va a ir de Kn para Km. Y lo que hace este mapa es simplemente tomar un vector V acá en Kn y me devuelve su imagen, que por definición va a ser simplemente la matriz A multiplicada matricialmente por el vector B. Entonces, para poder hacer esto, vamos a pensar en este vector B como un vector columna aquí en Kn. Y la matriz tiene la forma que conocemos. Correcto, y este es el producto matricial. Ustedes conocen sus propiedades, entonces es fácil verificar que este mapa L sub A satisface estas dos propiedades. Y recuerden que K para nosotros es o bien R o bien C. Entonces, si la matriz tiene entradas reales, voy a obtener un mapa que va de Rn a Rm. Si la matriz tiene entradas complejas, voy a obtener un mapa que va de Cn a Cm. ¿Correcto? Y habíamos discutido también el detalle de que si la matriz tiene entradas reales, yo igual puedo definir un mapa. Si A es una matriz con entradas reales, igual podemos definir un mapa que habíamos denotado así, que va a ir de Cn a Cm, con la misma fórmula. Es decir, este mapa va a tomar un vector acá y me va a devolver su imagen, que por definición va a ser la matriz por D. La matriz tiene entradas reales. D es una lista de números complejos, es un elemento en Cn. Al hacer este producto, números reales
por números complejos, voy a obtener un vector con entradas complejas. O sea que voy a aterrizar efectivamente en Cm. Pero puedo hacerlo, nada me prohíbe, porque yo sé multiplicar pensando en las entradas de la matriz A como complejo con parte imaginaria nula. Yo puedo perfectamente hacer esta operación y va a satisfacer propiedades como estas. Obviamente estoy yendo bastante rápido porque esto fue lo que discutimos ayer en detalle, está ya en el video de ayer. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. En este caso, ¿A pertenece a Kn o a Km o no está A, definido eso? Sí. no. A no pertenece a Kn ni a Km. A pertenece al conjunto de matrices. A es una matriz, es un rectángulo de escalares. Kn, los elementos de Kn son listas ordenadas de escalares. Ocasionalmente, un elemento de Kn puede pensarse como una matriz fila o como una matriz columna. Pero esencialmente son espacios diferentes. A es un elemento de acá, es una matriz, no es un elemento de Kn. Yo uso esa matriz para generar un mapa que va de Kn a Km, usando esta fórmula. Ejemplo, yo puedo tener esta matriz 1, 2, 0, 2, 0, 3. Esto no vive en R algo. Esto vive en las matrices 2 por 3 con entradas reales. Yo puedo usar esa matriz para definir un mapa que va a ir de R3 a R2. ¿Cómo? Simplemente tomo un vector acá que va a tener esta apariencia y la imagen que me va a generar este mapa, por definición, porque yo quiero que sea así, eso significa por definición, va a ser la matriz A multiplicada por este vector B, visto así en columnas. Y eso ustedes saben hacer, ¿verdad? Esta fila por esta fila por esta. Esto me va a dar un vector acá. Eso es lo que estamos significando con toda esta notación. ¿Me siguen con eso? Sí, profe, gracias. Correcto. Y puesto que en la misma jugada yo puedo hacer, si las entradas son complejas, yo puedo ir de C algo a C algo, para no estar repitiendo argumentos. Nosotros estamos empaquetando estos dos casos con el símbolo K. ¿Cierto? Y hay una particularidad, que si la matriz es real, tanto puedo definir este mapa, como también puedo definir el otro, que vamos a representar así, para indicar que este no es igual a este, porque va a ir de C3 a C2, con la misma fórmula, solo que ahora el vector B, que va a ser X y Z, va a ir a parar a LAC de B igual a por B, pero estos X y Z ahora son números complejos, acá eran reales. Esencialmente es diferente. Por más que la fórmula parezca la misma, está operando sobre bichos diferentes. Este mapa opera sobre elementos de R3 y me devuelve elementos en R2. Este otro usa la misma matriz, pero opera sobre elementos de C3 y me devuelve elementos en C2. ¿Ok? Y esto es lo que estoy generalizando acá arriba. Yo puedo hacer eso para cualquier dimensión. ¿Ok? Otro ejemplo importante que vimos ayer es el mapa lineal inducido por una base. Vamos a usar ese mapa en desarrollos posteriores, por eso es importante. Este también, el mapa inducido por una matriz. Entonces el ejemplo que vimos ayer fue que si X igual a B1, B2, Bn dentro de B es base, entonces voy a usar esa base para construir un mapa que vamos a anotar así, phi sub x, que va a tener por dominio al espacio B y por codominio al Kn. Esta n es esta n. Esa n es la dimensión de B, porque estoy diciendo que esto es base. La cantidad de elementos que hay en una base es la dimensión de B. Y voy a ir de B a Kn. K es el cuerpo sobre el cual tengo este espacio.
¿Cómo se construye este mapa? Dijimos ayer, bueno, vamos a tomar un vector B y me va a devolver su imagen que por definición, porque así queremos que sea, va a ser el vector B coordenado en la base X. Este personaje ya lo estudiamos cuando hablamos de bases. ¿Cómo se construye ese vector en realidad? Lo que hay que hacer es conseguir escribir ese vector como combinación de estos. ¿Eh? Se puede, porque es base. Los escalares son únicos porque es base. Entonces la lista de escalares son los que componen este vector. O sea que Vx es esta lista de escalares. Como tal, vive entonces en Kn, como tiene que ser. Y argumentamos que este mapa es lineal. El hecho de que este mapa es lineal significa que satisface las dos condiciones que debe para ser lineal. Es decir, phi sub x de u más b tiene que ser phi x de u más phi x de b. Pero esto significa que, ¿quién es phi x de u más b? Es u más b coordenado en la base x. ¿Quién es esto? Esto es u coordenado en x, esto es b coordenado en x. Esto es lo que queremos establecer y esto es lo que está como ejercicio en la parte de bases. No necesitan ustedes la historia de linealidad para chequear esto. Necesitan saber cómo se construye el vector coordenado nomás. Hay que chequear también que phi x de alfa u sea igual a alfa por phi x de u. Pero, ¿quién es phi x de alfa u? Por definición, es el vector alfa x coordenado en la base. Alfa u. ¿Y quién es este otro? Phi x de u es el vector u coordenado en la base y lo estoy multiplicando por alfa. Queremos que estos sean iguales. Y esto es lo que le pedí también que chequeen en aquel ejercicio. Y para eso, repito, solo necesitan saber cómo se construye el vector coordenado. No necesitan la explicación de qué es un mapa lineal. Ahora estamos viendo que si definimos un mapa de esta forma va a ser lineal porque satisface estas propiedades. Correcto. Y hoy quiero discutir otros ejemplos más con ustedes. Estos dos ejemplos son muy genéricos y son muy útiles para el desarrollo teórico. El mapa inducido por una base y el mapa inducido por una matriz. Entonces vamos a comenzar hoy con unos ejemplitos relativamente más simples. No sé si más simple, pero por lo menos un poco más concreto. No sé si soy yo nomás, pero la toma está muy borrosa. Puede ser que haya... La resolución no sé si se bajó o la cámara nomás es así. No, la cámara debería tener foco fijo. A ver qué pasa. Ok, ya estoy viendo. Tengo un tiempito. No, no, no debería estar en automático. Está manual en foco infinito. ¿Está mejor ahí? Sí, ya está, ya pues.
Ok. Lo que expliqué antes se llegó a ver bien, lo de los dos ejemplos que discutimos ayer. Sí, profe. Vamos a ver otro ejemplo ahora entonces. Toda la idea es ver ejemplos hoy. Entonces, el primer ejemplito, súper sencillo, es proyección ortogonal sobre eje coordenado. ¿Ok? ¿Qué hace este mapa? Vamos a hacer el R2 para empezar. Vamos a llamarlo P1, que va a ir de R2 a R2. Y lo que va a hacer es simplemente tomar un elemento acá, que es de la forma X1, X2, y va a darme como imagen el elemento X1, 0. ¿Qué es lo que está haciendo ese mapa si lo pensamos gráficamente? Si este es el eje 1 y este es el eje 2, por acá está un punto X1, X2, me lo está mandando allá, me está dando este punto que es X1, 0. ¿Se ve? Esa es una proyección. Que esto es lineal, ¿qué hay que verificar? ¿Qué pasa si yo le aplico esto a una suma de vectores? ¿Cómo son las componentes de esa suma? Es x1 más y1, x2 más y2. Y la imagen de esto, por definición, es la primera componente. x1 más y1, 0. ¿Estamos de acuerdo? Aquello, yo puedo escribirlo como x1, 0 más y1, 0. Esto que está acá es la definición de P1 de X. Y esto que está acá es la definición de P1 aplicado en Y. Así se verifica. Lo otro que hay que verificar es qué pasa si yo le aplico el mapa a algo de esta forma, escalar por un vector. Esto es, tengo que escribir las componentes de este vector, que es alfa x1, alfa x2. Y el resultado es alfa x1, 0. Esto es alfa por x1, 0, que a su vez es alfa por p1 de x. Así nomás. Esto es muy simple, ¿verdad? Este ejemplo en particular. Sí, profe. Vamos a complicar un poquito ahora entonces. Y bueno, esto era R2 en R2. Y así está el tema. Ahora, yo les propongo hacer como ejercicio, esto no lo vamos a hacer ahora. Vamos a definir P sub I de Rn a Rn. ¿Qué va a hacer este personaje? Si yo le doy un vector acá que es x1, xn, voy a llamarle x a ese vector, va a devolverme P sub I de x como siendo 0, 0, xy, 0, 0. O sea, me mata todas las componentes excepto la componente y-ésima indicada por este índice que está acá. Yo puedo hacer eso para cualquier valor de y. Es decir, puedo proyectar sobre el eje 1 o sobre el eje 2, sobre el eje 3, etc. Y hay que explicar que este es lineal. Exactamente el mismo argumento que acá, solo van a escribir más, porque en lugar de dos componentes van a tener muchos, y en lugar de que estén tomando el primer componente, van a tomar la componente y-ésima. Es el tipo de complicaciones que tienen que aprender a saber lidiar sin sudar. ¿Estamos de acuerdo? ¿O les asusta esto? Hablen ahora también para siempre. Yo puedo hacer esto. A mí me asusta todo, profe. Si podemos. Eso tampoco. Vamos a hacer eso entonces, y después les voy a dejar el caso complejo para ustedes. O sea, siempre habrá algo más difícil que yo puedo pedirles. Pero vamos a hacer este. Queremos ver qué pasa si yo le aplico ese mapa a una suma de esta forma.
Bueno, lo primero que me dice la definición es que yo tengo que trabajar con las componentes de X. Entonces voy a escribir las componentes de X más Y. Esto es P sub I en. ¿Cómo es la primera componente de esto? Es X1 más Y1, ¿cierto? Y la última componente es Xn más In. Y la definición me dice matar todas las componentes excepto la que está en la posición I. Esa rescatar. Entonces, acá va a ser 0, 0. En la iésima va a estar XI más I. Y después 0 otra vez. Esto yo puedo desglosar como la suma de los vectores. Como 0, 0, XI en esta posición, 0 después. Más 0, 0, I sub I en esa posición. Y 0 después. Esto que está arriba es la definición de ese mapa aplicado al vector X. Y esto que está abajo es la definición de ese mapa aplicado al vector Y. Ahí está. Conseguía abrir sobre esta suma. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya es lineal. Falta demostrar la otra propiedad. Falta de escalar. Entonces, queremos analizar qué pasa acá. Misma historia. Tengo que escribir esto en componentes. Va a ser alfa x1 hasta alfa xn. Y la definición me dice matar todo excepto la posición iésima. Entonces, esto es 0, 0, alfa xi y después 0 otra vez. Lo cual yo puedo ver como el escalar alfa afuera multiplicado por el vector 0, 0, xi, 0, 0. Y lo que está acá entre paréntesis es la definición de este mapa aplicado a X. ¿Dónde usé que estos números sean reales? En ninguna parte. O sea que yo puedo cambiar acá ahora Cn, Cn y mismo argumento sirve. Podría haber puesto Kn, Kn de entrada. ¿Ok? Economía de pensamiento. Eso es lo que yo quiero que traten de desarrollar, ¿sí? Que traten de ver cuando ustedes con un pequeño esfuerzo notacional pueden ahorrarse tiempo. Porque una situación puede englobar varios otros particulares. Ahora otro ejemplo un poco más geométrico otra vez. Interesante. Vamos a fijar una recta, ¿okay? De la forma x1 a x1, tal que a es distinto de 0. ¿Okay? Esto está dentro de R2, es una recta. Que si yo lo dibujo, vamos a tener alguna recta así. ¿Sí o no? Estoy diciendo que esta es la recta cuya ecuación es x2 igual a x1. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguien levantó la mano y quiere hablar? Yo fui sin querer nomás. Ok. Bueno, y ahora vamos a definir el siguiente mapa. Vamos a llamarle a esto P sub R1. Estoy inventando el nombre, ¿sí? R de la recta y el 1 porque voy a querer proyectar sobre este eje que para mí es el eje 1 y este es el eje 2. Esto va a ir de R2 a R2. Y lo que va a hacer es lo siguiente. Va a tomar un punto cualquiera y lo va a proyectar sobre el eje 1 siguiendo la dirección de esa recta. O sea que para construirlo yo tendría que por este punto trazar una recta paralela a R, intersectar esa recta con el eje 1 y acá este va a ser, si esto es V, esto va a ser PR1 de V. ¿Correcto? Ahora bien, si yo escribo V es un elemento de R2, por tanto tiene la apariencia X1, X2. ¿Sí o no?
su imagen, que es este punto acá, es otro elemento de R2, pero yo ya sé que la segunda componente es 0, o sea que esta imagen tiene que tener esta apariencia, alguna cosa acá, 0, ¿sí o no? ¿Me siguen hasta acá? ¿Puedo Sí. repetir? Estoy definiendo un mapa mediante un procedimiento geométrico. Sí. Fijamos una recta mediante esta ecuación y lo que va a hacer este mapa, que yo lo estoy bautizando así, va a ser lo siguiente. Cuando yo le doy un punto como argumento, me tiene que dar su imagen. Y lo que va a hacer es trazar una recta por ese punto, paralela a la recta R que está fija, y va a interceptar esa recta con el eje 1. Y ese puntito me va a dar como imagen de aquel. Entonces lo que estoy observando es que esa ley genérica va a tener esta apariencia, x1, x2, un elemento de R2. Su imagen también tiene que tener dos componentes, pero la segunda yo ya sé que es 0, porque ya estoy sobre el eje 1. Entonces va a ser alguna cosa que todavía no sé cuánto vale, 0. ¿Entiendes eso? Sí, se entiende. Y bueno, lo que quiero ahora es determinar esto en función de las componentes de D. Y bueno, un poquito de geometría. Vean, en este triángulo rectángulo puedo trabajar. Esto vale x2 y esto vale x1 menos este valor que es este. Si yo hago x2, que es este cateto acá, dividido este, que es x1 menos lo que ya no sé cuánto vale, ¿qué me tiene que dar eso? PR1 de PR2 de B. No. Esto es poquita geometría acá nomás. ¿Cuál era la característica de esta línea punteada? Es paralela a esta. O sea que tiene que tener la misma pendiente que aquella. Esto tiene que ser A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, está correcto, bro. Sí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hallar? Este personaje, quiero saber cuánto vale en función de los datos. ¿Cuáles son los datos? La A no nula, que me define la recta, y x1, x2, que son las componentes del vector B genérico que yo tomé acá. Están todos acá. Yo tengo que despejar acá. ¿Qué me queda acá? Multiplico, divido, esto es x1 menos esta cosa, y yo quiero esto, entonces paso esto a restar acá. O sea que obtengo que esto vale x1 menos x2 sobre a. ¿Estamos de acuerdo? O sea que yo puedo escribir ahora que este mapa que funciona de esa forma, si yo le doy un argumento x1, x2, me devuelve x1 menos x2 sobre a, 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Ok? ¿Qué fue lo que logramos hasta acá? Yo describí un procedimiento geométrico para definir una función de R2 a R2.
Está bien específico el procedimiento. Yo le doy cualquier punto, tiene que seguir la paralela a la recta dada hasta cortar el eje 1. Y ahí va a estar la imagen de este punto. Y lo que obtuvimos acá fue la expresión analítica de esa función. En términos de las componentes que yo le doy de entrada, yo tengo cuáles son las componentes de la imagen. ¿Es lineal este mapa? ¿Qué creen? Y tenés que hacer las propiedades, profe, o no. Exacto. Sí, acá no estamos para creer nada por razonar. ¿Sí? Lo que tenemos hasta ahora es simplemente la definición de la función. Sabemos exactamente lo que hace. Entonces podemos ver si satisface lo que queremos para ser lineal. Vamos a hacer una parte de esto. R1, tengo que ver qué pasa si yo le aplico ese mapa a una suma de vectores de R2. X va a ser X1, X2, Y va a ser Y1, Y2. Entonces lo que estoy haciendo es X1 más Y1, X2 más Y2. Estas son las componentes ahora de este vector. Y ya tengo la fórmula del mapa. Me dice lo siguiente. Tome la primera componente, que es X1 más Y1, y réstele la segunda componente dividido A. Y en la segunda entrada es C. Esta es la imagen entonces de este vector. Y ahora tengo que empezar a jugar un poco acá, porque yo quiero, ¿a dónde quiero llegar? No tienen que perder de vista eso. Ustedes quieren llegar a que esto es TR1 de X más TR1 de Y. Pero de alguna forma tengo que separar este vector en dos. Bueno, vean, yo puedo separar esta fracción y agrupo X1 con X2 sobre A y agrupo Y1 con Y2 sobre A. ¿Qué obtenemos ahí? X1 menos X2 sobre A más Y1 menos Y2 sobre A. 0. Ahora yo puedo separar esto en dos vectores. Uno de ellos es X1 menos X2 sobre A, 0, y el otro es Y1 menos Y2 sobre A, 0. Y este pedazo que está acá es precisamente la definición de mi mapa aplicado al vector X. Y este otro es la definición de ese mapa aplicado al vector Y. Right? Y ustedes van a hacer entonces esto cuando tengan tiempo. ¿Okay? Y van a convencerse de que es lineal. Bien. ¿Se entendió esto? Bien geométrico, bien dibujable. Más o menos, profe, pero creo que sí. ¿Ok? Este es un caso particular, algo mucho más general que vamos a ver enseguida. Vamos a irnos a algo un poco más abstracto. Esto es proyección vamos a llamarlo paralela a un subespacio. Este no es un nombre estándar. Estoy poniendo más título yo del ejemplo. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a considerar un espacio vectorial que esté dado como suma directa de otros dos. ¿Ok? O sea que F y G son subespacios acá adentro, intersección trivial, y cualquier vector de V lo puedes componer como alguien que vive en F más alguien que vive en G. ¿Okay? Eso es lo que significaba eso. Dada esa suma directa, entonces recordemos,
¿Qué es lo que yo puedo hacer por tener eso? Dado V, cualquier elemento del espacio vectorial, podemos escribir V como VF más V sub G, tal que VF vive en F, VG vive en G, y esta descomposición es única. Esa unicidad andamos gracias a la intersección trivial de esto, que esto da 0, y era la condición para tener esto. Ok, dado que yo tengo esta posibilidad, vamos a aprovechar eso para definir un mapa que vamos a llamar P sub F, que va a ir de B a B. Va a ser lo siguiente: yo le doy un elemento B y la imagen que me devuelve, por definición, va a ser V sub F. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Este mapa funciona así: cuando yo le doy de comer un vector V, le pide amablemente a ese vector que se descomponga de esta manera, que es la única forma en que puede componerse ese vector de acuerdo con esta suma directa. Una vez que está descompuesto de esa forma, toma el pedazo que vive en F y me da eso como imagen. Está bien definido el mapa. Yo sé exactamente qué me va a dar entonces para cada elemento que yo le dé en el dominio. Es lineal y habría que verificar. Veamos qué pasa si yo aplico ese mapa a una suma de vectores. U más V, por ejemplo. Bueno, pues por cómo funciona el mapa, yo tengo que descomponer este vector de acuerdo con esta suma directa. Correcto, pero vean, esto es aplicarle PF y voy a empezar a jugar acá adentro. U tiene una descomposición que es UF más UG. Y V también tiene su descomposición, que es VF más VG. ¿Correcto? Todos estos son vectores dentro de V. Entonces yo puedo reordenar, agrupar como yo quiera, y voy a asociar estos y voy a asociar estos. Los que están en F juntos y los que están en G juntos. Entonces, ¿qué queda? UF más VF más UG más VG. ¿Cierto? Entonces, vean, voy a agrupar acá este y este. Este pedazo vive en G, porque yo estoy sumando dos elementos en G, y G era un subespacio. Correcto, entonces esto queda atrapado en G. Y acá también esto estoy sumando un vector que está en F con otro vector que está en F, y F es subespacio también. Entonces esta suma queda atrapada en F. En resumen, conseguí escribir esta suma como un pedazo que está en F más otro pedazo que está en G. Pero una vez que yo logré eso, sin importar cómo lo logré, esa descomposición es única. Repetimos, la forma de descomponer un vector de V como alguien en F más alguien en G es única. O sea que este es el pedazo que yo quiero para imagen de este vector. Entonces el resultado de aplicar PF a esta suma es este pedazo que está acá. Pero UF es el resultado de aplicar ese mapa al vector U. Y VF es el resultado de aplicar ese mapa al vector V. Ahí está, conseguimos abrir sobre esta suma. ¿Alguna pregunta sobre ese procedimiento? Ahí por la definición de tu suma descartas directamente a los valores de ejemplo. Si dependo de cuáles ejemplos. Si por tu definición es que descartas directamente a UG y VG. No comprendo bien la pregunta. ¿Qué pasa con UG y VG? Descarto, dijiste. Porque es la Y imagen. sí, Atiendan la definición del mapa.
El mapa aplicado a cualquier vector lo que hace es tomar la parte de ese vector que vive en F. No importa el otro pedazo, ¿no? Si B se descompone de esta forma, entonces lo que hace el mapa es tomar el pedazo que está en F. Descarta el otro. Lo importante para que funcione bien es que dado un vector admite una única descomposición. Entonces está bien definido quién va a ser el pedazo en F y quién va a ser el pedazo en G. Si yo tuviera dos formas de descomponer, tendría problema en la definición del mapa. Vimos con ejemplo concreto la pasada que podemos tener vectores que aceptan más de una descomposición. Eso ocurre justamente cuando no se cumple esta condición de intersección trivial. Cuando se cumple la intersección trivial, tenemos unicidad y llamamos a esa situación suma directa. Hablamos de esos ejemplos porque yo quería usar esto acá y vamos a seguir usando esto. Todos los ejemplos que vamos trabajando, la mayoría de ellos son necesarios para desarrollar otras ideas un poco más adelante. Todavía no me han creído eso del todo, tal vez es momento de creer y volver y repasar qué es lo que era suma directa, qué es lo que significaba esa intersección trivial, por qué eso garantiza que esa descomposición es única. ¿Ok? Profe, yo creo que se refiere ahí donde está PF, dice UF más BF. Y eso sale de PF y cómo sale, porque desaparece pues los elementos de G. Claro, porque ¿quién es el argumento de PF? Es esta suma. Este es un vector. Y yo consigo escribir ese vector como un vector que está en F más otro que está en G. ¿Correcto? Y la definición del mapa me dice que tome solamente la parte que está en F y el otro ignoro. Este pedazo fue ignorado desde la definición. ¿Consiguen ver eso? Este es el vector que yo tengo que intentar descomponer. Y lo voy agrupando, digo, U se descompone de alguna forma. Es abstracto, pero es único. Es lo que yo tengo que saber. A pesar de que yo no pueda escribir números acá, porque al ya U y B no tienen por qué ser lista de números. Pueden ser objetos abstractos, son vectores. Pueden ser matrices. Por ejemplo, las matrices cuadradas se pueden componer en suma directa como matrices simétricas y antisimétricas. O sea que, en un ejemplo concreto, F podría ser espacio en matrices simétricas y G podría ser en matrices antisimétricas. Entonces, U y B serían matrices acá. Pero no necesitamos ir a ese ejemplo concreto. Necesitamos entender lo que significa tener una suma directa y qué implicancia tiene eso en la posibilidad de escribir un vector de B como alguien que vive en F más alguien que vive en G. Se puede de forma única. No tengo dos opciones para esta descomposición una vez que yo fijé el vector B. Piensen en esto. Si yo en el plano les dibujo esta recta y esta recta de dos subespacios, vamos a suponer que esto es F y esto es G. Entonces, yo les afirmo que R2 es F suma directa G. Cualquier elemento de R2, ahora yo debería poder escribir como un vector que está en F y otro que está en G. ¿Cómo se hace eso acá, en este ejemplo? Proyectando justamente, trazo una línea por este punto paralela a G hasta cortar F. Paso otra línea por allí, paralela a F, hasta cortar G. Si esto es B, este va a ser BF y este va a ser BG. Y son los únicos que cumplen las condiciones de vivir en F, vivir en G y que su suma me dé este elemento que está acá. No puedo, si yo elijo este punto, por ejemplo, y con este ya no me va a dar B. Está un poco más claro ahora lo que significa la posibilidad de lograr esta descomposición y que eso es único. Dado eso, dado que yo tengo esa garantía, uso ese resultado para definir un mapa. Y el mapa
hace lo siguiente, le dice a su argumento, por favor, mostrame cómo es tu descomposición de acuerdo a esta suma. Cuando le muestra eso, agarra la parte que está en F. Eso es lo que hace. Entonces acá, como yo voy a aplicarle a U más B, yo tengo que lograr ver cómo es U más B de acuerdo a esta descomposición. Entonces empiezo a jugar y digo, bueno, U va a ser algo así, UF más UG. V va a ser algo similar, VF más VG. Después yo agrupo estos dos que están en F y agrupo estos dos que están en G. Esto que está entre paréntesis vive en F, porque estoy sumando dos elementos de F y F es subespacio. Esto queda en G, porque estoy sumando dos cosas de G y G es subespacio. Ya tengo entonces la cara que tiene este vector de acuerdo a esta suma directa. Este pedazo que está en F más esto que está en G. Yo sé que eso es único. No importa si yo use otro argumento para llegar a esto. Una vez que llegué a escribir este vector como alguien de F más alguien de G, esa descomposición es única. Entonces yo puedo proceder con confianza. Lo que tiene que hacer P sub F es tomar la parte que está en F. Esto que está acá. Ignora el otro. Ahora, yo no termino acá. Yo tengo que tener en mente a dónde quería llegar. Yo quería establecer que este mapa es lineal. Entonces necesito decir que esto es lo mismo que hacer esta suma. Entonces me avivo acá y digo, bueno, UF es precisamente el mapa aplicado a U y BF es el mapa aplicado a B. Y ahí está. ¿Un poco mejor ahora? Mucho mejor en mi caso. Y vamos a terminar bien este ejemplo, entonces, por lo abstracto que es. ¿Ya es lineal? Falta probar Falta de escalar, ¿sí? Bueno, en eso quiero que estén firmes, que no crean que ya ha terminado el trabajo cuando no está terminado. Queremos ver qué pasa si le aplico ese mapa a algo que tiene esta apariencia. ¿Qué tenemos que lograr? Descomponer este vector de acuerdo con la suma directa. Pues procedamos. Esto es PF alfa por U. Tiene alguna descomposición y es única. Estos son dos vectores que dentro de todo están en V. Entonces el alfa puede distribuir, ¿cierto? ¿Esto dónde está? Acá por la definición ignoramos UG. Vamos a llegar hasta ahí, pero me gustaría que alguien responda a la pregunta. Esto que está enmarcado aquí, ¿dónde vive? En B. En B está todo, B es el universo. Está en F directo más G. ¿Por qué está en F? En F dijo en el chat alguien. ¿Por qué está en F? Pueden colaborar con el que escribe en el chat. Silencio. Porque así definiste arriba. ¿Para qué definí yo arriba? No, un poco más fina que yo la respuesta. ¿Por qué alfa UF vive en F? ¿Qué me garantiza que ese vector está en F? Porque está en un espacio. Y en el espacio sabemos que alfa por un vector es otra vez un vector del espacio. ¿Cuál espacio? El de F. F, ¿sí? Porque F es un espacio. Si decimos espacio nomás, da para confundir mucho porque yo no sé si me habla de este o de este. Está en F, y F es un subespacio. ¿Recuerdan? La condición para hacer subespacio es que atrás que está dentro. F ya estaba en F. Si yo lo multiplico por un escalar, me quedo en F, porque F es subespacio. Lo mismo acá. UG ya estaba en G.
Si lo multiplico por alfa, esto va a estar en G. Entonces logramos lo que queríamos. Expresamos este vector como alguien que vive en F más alguien que vive en G. Y lo que hace T sub F es ignorar la parte que está en G y toma la parte que está en F. Y ahora yo me navigo otra vez y digo que UF es PF aplicado a U. Porque U tiene esta descomposición, UF más UG. La parte de U que vive en F es esto. ¿Ok? Entonces vean, por ejemplo, que esa proyección que vimos antes, esta era la recta R y dijimos proyectemos así. Un punto aquí, trazamos paralela a la recta y llegamos hasta acá. Esto es D y a este mapa le hemos llamado TR1. Fíjense que esto es un caso ultra particular de esto que está acá, porque me basta tomar esta recta, el eje 1, en un subespacio, tomo eso como F, y la recta R tomo como G. Entonces, F está en suma directa con G y me da R2, o sea que R2 es F suma directa G. Y lo que hacía el mapa era simplemente pedirle a este vector que se descomponga, porque fíjense, si yo quiero escribir este vector como alguien de F más alguien de R, ¿qué es lo que tengo que hacer? En parte de esto que está acá, y por otro lado, trazar una recta por aquí paralela a F hasta cortar a este otro subespacio. Entonces, este punto es VF y este punto es VG. Ellos sumados me dan B. Y lo que hace este mapa es simplemente PR1 de B era simplemente tomar la parte de B que está en F. Lo que está aquí. ¿Correcto? ¿Por qué este es interesante? Muchas cosas. Primero que tiene este un caso particular. Esto pudimos atacar dibujando. Pero yo les pongo otra situación, donde tal vez dibujar va a ser un poco más complicado. Está en las notas que las matrices cuadradas con entradas reales se puede escribir como las simétricas, suma directa, las antisimétricas. Dado una matriz cualquiera, M, esto yo lo puedo escribir como M más M transpuesta sobre 2 más M menos M transpuesta sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, si yo distribuyo esto, MT sobre 2, MT sobre 2 muere, queda M sobre 2, M sobre 2, eso me da M. O sea que cualquier matriz yo lo escribo como suma de estos dos pedazos. Y resulta que esta de acá, esta es simétrica. Si yo calculo su transpuesta, obtengo la misma matriz. Esta de acá es antisimétrica, porque si yo calculo su transpuesta, me va a dar el negativo de esta matriz. ¿Correcto? Quiere decir que esta es la descomposición de cualquier elemento de este espacio de acuerdo con esta suma directa. Entonces, ¿quién va a ser la proyección sobre las simétricas de MN de R a MN de R? Le da una matriz y lo que hace ese mapa, por nuestra teoría general, es pedirle a M que se descomponga de acuerdo a la suma directa y toma la parte que está en el subespacio que me interesa. En este caso, esta matriz que está acá. O sea que esto sería M más MT sobre 2. ¿Okay?
Entonces, este mapa, que va del espacio de matrices al espacio de matrices cuadradas en este caso, es una proyección. Aunque parezca que está lejano de un dibujo como este que está acá. Y el hecho de que sea una proyección, el hecho de que sea un caso particular de eso que vimos arriba, quiere decir que va a tener las propiedades que tenga aquel mapa general que vimos. Vamos a estar estudiando más ese mapa. Por ejemplo, vamos a estudiar su núcleo, su imagen de aquí a un poco. Y estos mapas quedan como casos particulares. Entonces, si uno va a analizar esto así directamente, va a tener que lidiar con las matrices y puede que lo consiga, puede que no. Pero lo interesante del ejemplo anterior es que te engloba muchos casos particulares. Algunos simples y bien geométricos, como otros ya no tan geométricos en la apariencia. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Pasamos entonces al siguiente ejemplo. Voy a traer uno más geométrico. Rotación de ángulo θ en R2. ¿Qué es lo que queremos hacer aquí? Queremos un mapa que rote los vectores con un ángulo θ que nosotros habremos fijado, ¿verdad? No es θ genérico ahora, pero está fijo. Pero básicamente, si yo pienso aquí un puntito, una flechita si quieren, lo estoy girando hasta otra dirección con un ángulo θ. ¿Qué? Si este punto es x1, x2, entonces este otro punto va a ser r sub θ, x1, x2. Y r sub θ es el nombre que le vamos a dar al mapa, que va a ir de R2 a R2. ¿Ok? Y acá quiero... Veamos, hay dos caminos para tratar este problema. Uno es desempolvar geometría analítica, ¿correcto? Y hacer un poco de trigonometría por acá para alinear las coordenadas de este punto en función de las coordenadas del punto original. ¿Correcto? Lo otro es hacer lo siguiente. Vamos a ver qué haría este mapa con este vector. Con el vector E1, que es 1, 0. Debería rotarlo por ángulo θ. Pero como este vector tiene módulo 1, es muy fácil leer sus coordenadas finales. O sea que el vector está así, ahora va a estar así, pero esto es 1 y esto es θ. ¿Okay? Entonces esto es coseno de θ y esto es seno de θ. O sea que el mapa debería hacer esto, tomar E1, que es 1, 0, y devolvernos coseno θ, seno θ. ¿Y qué debería hacer con este vector que es E2? E2 está por acá, también tiene norma 1, y tiene que girar para este lado un ángulo θ, ¿correcto? Como esto es 1, entonces yo puedo leer aquí esto que está aquí, es opuesto ahora al ángulo, o sea que es el seno, y es negativo, y es el coseno. O sea que E2, que es 0, 1, va a parar al menos seno θ, coseno θ. ¿Me siguieron acá? Sí, Inge. Bien.
Entonces, nosotros podemos definir el mapa ahora de la siguiente forma. R theta, ahora cuando yo aplique a un vector x1, x2, primero observemos que cualquier vector del plano, yo puedo escribirlo como este número por e1 más este número por e1, e2. Entonces vamos a definir este mapa mediante R theta, ¿qué decir? X1 por R theta aplicado a E1. Pues yo ya sé cuánto es R theta aplicado a E1. Es esta expresión que está aquí. O sea que va a ser X1 por coseno theta más X2 por R theta aplicado al vector E2. Pues yo ya sé cuánto vale eso. Vale menos seno theta coseno theta. Ahora, ¿dónde paramos con eso? Desarrollamos esto a siempre. Entonces, R theta de X1, X2 va a quedar igual a X1 coseno menos X2 seno. Va a ser X1 coseno theta menos X2 seno theta. Luego X1 seno más X2 coseno. Tenemos esa expresión. ¿Ok? Aquí viene la cuestión. ¿La tienen algo? A ver si no nos perdemos acá. Supongo que yo no hiciera esto y batallo esto con geometría analítica, un poco de trigonometría. Habría llegado a esta expresión. ¿Me creen o no? Imagino que hicieron eso ustedes en analítica, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, si ignoramos esta parte y nos ponemos a batallar acá, ok, yo digo, voy a meterle acá trigonometría para hallar las coordenadas de este punto en función de las coordenadas de este, vamos a llegar a esta expresión. Y no sabríamos por ese camino si el mapa es lineal o no. Estamos queriendo saber si R theta, cuando yo le aplique a una suma de vectores, ¿será que funciona esto? Y si yo le aplico a un escalar por un vector, ¿será que funciona así? Es probable que lo hayan verificado inclusive en analítica, pero quiero que traten de colocarse en la situación de que si no supiéramos eso, y si nosotros batallamos acá por trigonometría para sacar esta expresión que está acá, lo que tenemos es la expresión analítica de la función. No sabemos a priori si es lineal o no, tendríamos que ir y chequear esto. Y un trabajito, ¿sí? No es difícil tampoco, es jugar acá con las coordenadas y sacar que vale esa relación. Sin embargo, la forma en que nosotros procedimos, nosotros dijimos, hagamos rotar este vector ángulo theta, hagamos rotar este vector ángulo theta. ¿Qué es lo que conseguimos acá? A los elementos de una base le asignamos ciertos elementos en R2, o sea que uno de dos acá en el dominio conforman una base. Y al hacerlo rotar con un poquito de trigonometría, decidimos asignarle como imagen estos vectores que están aquí. Ayer discutimos el teorema de extensión lineal que decía lo siguiente.
totalmente general, un espacio vectorial B a otro. Si yo tengo una base en el espacio que va a ser mi dominio, y yo le asigno, con el capricho que yo quiera, elementos en lo que va a ser el codominio, una vez que yo establecí la asignación, hay un único mapa lineal que realiza esa asignación. Acá yo estoy poniendo en acciones, yo asigné de forma arbitraria. Entonces vamos a discutir un poquito eso, de paso para repasar por lo que nos estudiaron ayer. Ese teorema decía lo siguiente: V y W son K espacios. Se nos da acá una base V1, V2, Vn dentro de V, esto es base. Hacemos una asignación, como queramos, de asignarle a cada elemento de la base algún elemento en W. Puedo repetir inclusive acá, no hay problema. Una vez que terminé la asignación, con eso nace un mapa que va de V a W, que es lineal, es único y respeta mi asignación. Quiere decir que cuando yo le aplico a los V sub I, su imagen va a ser el W sub I que yo decidí asignarle. Ese es el enunciado del teorema, no demostramos, está en las notas. Pero ahora me interesa discutir un poco el inicio de la demostración. La demostración implica varias cosas. Propone quién va a ser el mapa T, o sea, construye, dice, acá vamos a definir el mapa T de esta forma. Luego demuestra que es lineal, demuestra que no hay otro, o sea, que eso que nosotros propusimos es el único candidato posible en realidad. Y respeta la asignación solicitada. O sea, todo eso se prueba en la demostración. Y aparte donde se construye, donde decimos, este es el candidato, se hace así. Dice, definamos T de V en V, V en W, mediante así. ¿Qué es lo que tengo que decir? Me das un vector cualquiera y yo tengo que decir quién va a ser la imagen de ese vector. Y lo que se propone es definir esto como A1 por W1 más A2 por W2 más AN por WN, donde los A sub I son tales que el vector V usa esos escalares para expresarse en esa base. Voy a recapitular. La demostración arranca diciendo, acá está el mapa que va a cumplir todo esto que queremos. Entonces tiene que decir qué es lo que hace ese mapa con cada elemento del dominio. Y lo que dice es lo siguiente, ok, expresame ese vector en la base dada, ahí surgen estos coeficientes A1 hasta AN. Ahora usamos esos coeficientes para multiplicarlos respectivamente por estos W sub I que yo asigné acá. Y eso, por declaración, va a ser la imagen de V bajo el mapa T. ¿Está bien definido el mapa? Sí, porque me dice exactamente la receta para construir la imagen. Me pide escribir el vector V en esta base, extraer los coeficientes y usarlos para multiplicar estos. Sumar todo. Ahí está la receta. ¿Ese mapa es lineal? No sé. ¿Ese mapa es único? No sé. ¿Respeta la asignación que hice? No sé. Todo eso está en la prueba. Esta es la construcción. Resulta que sí, satisface todo. Esta forma de definir garantiza que ese mapa es lineal, no hay otro que respete la asignación caprichosa que hicimos. Entonces acá, cuando nosotros decidimos hacer rotar estos dos vectorcitos, 1 y 2, que conforman una base,
estuvimos haciendo esta parte. Estuvimos asignando imágenes a los elementos de una base. Después, lo que hicimos fue, dijimos, bueno, vean, cualquier vector de R2 se escribe pues en esta base. Y como es la base canónica, además yo sé muy bien cómo son los escalares que necesito. Son precisamente estas componentes. Estos juegan el papel de los A sub I en esta construcción. ¿Y cómo se define el mapa? Aplicado a ese vector genérico, dice, use esos coeficientes para multiplicar las imágenes de estos dos vectorcitos. Es lo que estamos haciendo acá. A1 es el coeficiente de B1 y va a multiplicar a W1, que es la asignación que hicimos acá. A2 es el coeficiente de B2 y va a ir a multiplicar a W2, que es la asignación que hicimos acá. Entonces acá estamos usando X1, X2 para multiplicar por las imágenes de E1 y E2, que son estos vectores que están acá. Entonces acá lo que hicimos fue seguir la demostración de este teorema que nos garantiza que este es el único mapa que va a ser lineal y va a respetar esta asignación que hicimos aquí. ¿A dónde quiero llegar? A que este mapa nació siendo lineal, esencialmente. A diferencia del otro enfoque de ir por trigonometría acá, hubiéramos llegado a esta expresión y no sabríamos si el mapa es lineal o no. Habría que verificar, que es un trabajito. Acá nosotros lo definimos siendo lineal. Exactamente acá. Al decir que se va a construir de esta forma, gracias a este teorema, ya tenemos que ese mapa es lineal. En una argumentación, uno puede decir, definimos R extendiendo linealmente. Ahí está haciendo alusión al teorema de extensión lineal y pues nace siendo lineal, no necesita después ir a verificar si cumple estas condiciones. Eso ya es parte del contenido del teorema. El teorema ya te da eso. Si vos construís así, te está diciendo, si vos haces esta construcción, el mapa va a ser lineal y no va a haber otro que respete tu asignación. ¿Alguna pregunta? Sin entrar en detalles, este mapa en sí es tipo un mapa que coordena, por ejemplo. No, ¿verdad? No. No coordena. Realiza una asignación nomás. Yo uso... O sea, E1 y E2 son bases y yo coordeno en las otras bases, qué sé yo, que son seno y coseno. Acá, ok. Sí, en esa parte. Ahí sí. Estos son bases. Sí. Y lo que yo hice fue jugar allá un poquito de lo que yo quiero hacer para decidir quién va a ser la imagen de uno. Y salió este vector. Y para este otro es este otro vector. Y ahí acabó. Si yo quiero construir un mapa lineal que respete esta asignación que yo hice, el teorema me dice la única forma que hay de construir ese mapa lineal. Me está diciendo, ese mapa se construye así. Su imagen, o sea, su acción sobre cualquier vector va a ser de la siguiente forma. Dicho vector hay que escribirlo en la base que teníamos del dominio, usando los coeficientes de esa descomposición para multiplicar estos elementos, estos vectores. Exactamente lo que dice acá. Aprendan a leer esto en general para poder después llevarlo a otras situaciones. Me está diciendo la receta de cómo tengo que construir el mapa para que cumpla todo esto. Construir el mapa significa decir qué hace con cada vector. Me está diciendo lo siguiente. Tome el vector, escríbalo en la base del dominio. Eso significa que vas a tener que hallar estos coeficientes. Una vez que terminaste con eso, ya tenés tus coeficientes, usás esos coeficientes para multiplicar estas de doble sub i que vos habías asignado antes. Y sumarlos todos. Y eso que te sale ahí, lo que sea, va a ser, por definición, la imagen del vector B. Esa es una receta completa. Así se construye el mapa. Y haciéndolo así, te va a cumplir todo esto que el teorema te garantiza.
Ya, ya, ya. ¿Okay? A este tipo de análisis es que yo me refiero con intentar desentrañar el teorema, más allá de la prueba. La prueba es, ahora ya está la definición, hay que chequear que esta definición cumple la condición de linealidad, hay que suponer que hay otro y mostrar que en realidad coincide con este, hay prueba unicidad, y después hay que ver qué hace la receta si le aplicamos a los B sub i y ver qué te da esto. O sea, es completar los huecos para ver que efectivamente se tiene todo lo que se quiere. Pero fuera de esa prueba, el resultado del teorema es importante. Te está diciendo que una vez que vos, por alguna razón, hiciste una asignación de una base a cualquier cosa en el otro espacio, hay un único mapa lineal que hace eso. Y es más, el teorema te dice cómo construir ese mapa, no te dice existe así en abstracto y no sabes cuál es. Hay teoremas de esos, existe. Nadie sabe cómo construir. El teorema constructivo te dice exactamente lo que tienes que hacer para construir ese mapa. ¿Ok? ¿Qué más quería discutir? Expresiones analíticas. Una forma muy común de dar mapas lineales es mediante fórmulas como esa que están ahí. Entonces vamos a ver cómo es eso en forma general. Vamos a hacer para el caso de Rn. Supone que tenemos una función que va de Rn a Rn. Y como función, espera que yo le dé un elemento de Rn que va a ser x1, x2, xn. Y me tiene que devolver, voy a llamarle x, me tiene que devolver f de x. ¿Correcto? Y esta f de x tiene que ser un elemento de Rm. Y vamos a suponer que en forma general está dada por la expresión así. A11 x1 más A12 x2 más A1n xn. Esta sería la primera componente de la imagen. Voy a escribirlo como columna acá. La segunda componente va a ser A21 x1 más A22 x2 más A2n xn. Y así voy. Tengo que tener m componentes. Entonces, la última componente va a ser AM1 x1 más AM2 x2 más AMN xn. ¿Okay? ¿Cuál es la particularidad que tiene la expresión? En cada fila tengo una suma de cosas que involucran las componentes del vector de entrada o el argumento multiplicado por escalares. O sea, acá todos los A sub i, todos los A sub i j son elementos de R en este caso. ¿Okay? Fíjense que no tengo, por ejemplo, multiplicación de estos números entre sí. Yo simplemente multiplico estos números por escalares, los escalares están fijos. Y luego sumo el resultado de esas multiplicaciones. Y eso hago en cada entrada. Resulta que si tiene esa expresión, fíjense, es un poquito de manipular eso, ustedes van a notar que esto es exactamente una matriz multiplicada por el vector visto así en columna, x1, x2, xn. ¿Cuál sería la primera fila de esta matriz? Justamente estos escalares que están aquí.
Vean, si yo coloco esos escalares en la primera fila, esa fila va a ir por esta columna para generarme esta entrada que está acá. Pongo estos escalares en la segunda fila de A y eso va a ir por estos números para darme esta entrada que está acá. ¿Se entiende hasta acá? Tal que entonces A es precisamente esta matriz de las A sub I J. ¿Correcto? ¿Alguna duda acá? Bueno, parece que no. Entonces, ok, entonces, ¿qué se concluye? Que en realidad, bueno, esto es X, la misma X que está acá. En realidad, entonces, concluimos que la F, que tiene esta apariencia, es igual a este mapa L sub A. ¿Se acuerdan del ejemplo que vimos hoy de repaso? El mapa que nace a partir de una matriz mediante esta definición. Y nosotros ya sabíamos que este mapa es lineal. O sea que esta F, siendo igual a un mapa que es lineal, pues es lineal. ¿Ok? Y de estos son muchos los mapas que aparecen en ejercicios. Pues se te da la fórmula explícita del mapa lineal. Y la cuestión es que tiene que respetar esta estructura. Recuerden, no pueden haber multiplicaciones de estos números entre sí. Ni puede haber un escalar que no esté siendo multiplicado por alguno de estos de acá. Por un ejemplo, vean este. F de X y Z, quiero que tenga, digamos, dos componentes. Y puedo jugar con algo así, 2X más Y, 3Z. ¿Correcto? Esto tiene esta forma. Voy a poner en columna para que quede más claro. Entonces, 2Z, creo que fue el que puso 3Z, no importa. Fíjense, en este caso, alguno de los A sub y J es 0, porque no aparece la Z, por ejemplo, acá. Y acá solo aparece la Z, quiere decir que los escalares correspondientes a multiplicarse por X e Y son 0. Pero eso no afecta. Sin embargo, no puedo tener algo, o sea que esto está garantizado que va a ser lineal. Sin embargo, esto, vamos a suponer que tenemos algo así. 2X más Y, y acá voy a colocar 2Z más 2, por ejemplo. Hay un escalar que no está siendo multiplicado por ninguno de estos. Pregunto, ¿esto es lineal o no? No, dice alguien. ¿Puede ayudar a alguien por qué no es lineal? Yo creo que es lineal. O sea, Okay, ¿alguien cree que sí es lineal? porque en tres dimensiones es un plano que pasa por el origen. No estoy seguro de eso. Ok. ¿Puedes repetir la pregunta, profe? Pregunto si el mapa F definido de esta forma es lineal o no. Fíjense que F como mapa está yendo de R3 a R2, porque tengo una y dos componentes, ¿cierto? Dijimos que este de arriba, este también va de R3 a R2. Dijimos que es lineal porque tiene exactamente esta estructura que está acá. Ya vimos que esto en general va a ser lineal. Este de acá. ¿Tiene o no tiene esta estructura? No cumple la estructura, exacto. Habíamos dicho que acá no pueden aparecer
escalares libres, digamos, no siendo multiplicados por estos. Y acá aparece eso. Entonces la cuestión es que esto no tiene esa estructura, solo que eso no es argumento suficiente para decir que no es lineal. Este es un pequeño ejercicio lógico nomás. Si es así, va a ser lineal. Si no es así, no va a ser lineal y no sé. Podría ser que igual sea lineal con otra estructura. Entonces, ¿cómo me convence ustedes en el próximo taller que este bicho acá no es lineal? Una de las propiedades fijadas por la estructura general, no, acabamos de decir que no es garantía eso. O sea, de nuevo, si tiene esta estructura es lineal, garantizado. Si no tiene esta estructura, no sé. Capaz que sí, pero yo no probé por lo menos. Yo no discutí qué pasa si no tiene esta estructura, ya no puede ser lineal. ¿Cómo justifican que algo no es lineal? Creo que... Lucas. Opa, se desembocó otra vez. Se desembocó. ¿Mejoró? Ok. Ustedes están con este ejercicio en el taller, vale 2 puntos de 4 y me tienen que justificar por qué no es lineal y vale 0 si no justifican. ¿Por qué no es lineal? O si es lineal, la verdad que no sé. Yo pregunté si era lineal o no. Alguien dijo que sí, otro dijo que no. Cualquiera de las dos respuestas requiere una justificación. Yo puedo usar como nomenclatura ese que decía LDA de R2, por ejemplo, y usar ese para justificar que es lineal, porque ya se dio en las notas. Está diciendo tratar de ver que la F esta es como alguna cosa así. Sí, Podés intentar. Justamente es lo que vimos acá cuando tiene esta estructura. Al tener esta estructura, escalares multiplicados por aquellas componentes, vemos que en realidad es una matriz multiplicada por el vector, o sea que es igual a ese mapa inducido L sub A. Y la cuestión es que acá no vas a conseguir eso. No va a ser igual. Pero que no sea de esta forma, todavía no responde que no sea lineal. Que demostremos que la única forma de ser lineal es que tenga esta apariencia. Esa otra afirmación que puede ser verdad, puede ser falsa.
Si no está demostrada esa afirmación, no nos sirve ahora para decir que no es lineal solo porque no tiene esa estructura. Ok, ahí alguien dice intentar ver esto. ¿Qué pasa si yo le aplico esto a una suma de vectores? ¿Será que es igual a esto? ¿Qué más? ¿Qué más? Aparte de esto. Tal vez este otro, ¿verdad? Pueden hacer. Pueden hacer y probablemente va a fallar ya este, el primero luego, tal vez falle, no necesitan chequear los dos y de repente ya el primero que intentan ya falla, ya deja de ser lineal. Igual lleva más trabajo. Lleva cierto trabajo hacer esto. Ahora fíjense acá, ¿qué pasa si yo le aplico este mapa F al nulo? ¿Cuál es la imagen? 0 y 0, 0 más 2. Esto no es el vector nulo. ¿Estamos de acuerdo? Imagino que sí. Estamos de acuerdo, que este no es el nulo. Quiere decir que este mapa toma el vector nulo y no lo lleva al nulo. Habíamos visto que si no cumple eso, no tiene ninguna chance de ser lineal. ¿Se acuerdan de ese resultado? Sí, Ahora sí. sí. Mucho trabajo les puede ahorrar. Esto es muy inocente. Yo les voy a poner un operador que va del espacio de polinomios de grado menor o igual que n al mismo espacio. ¿Vieron? Sin ningún grado al valor, sí, genérico, totalmente. Y L lo que hace es tomar un polinomio y acá yo empiezo a jugar. Puedo jugar mal. Puedo decir, toma la derivada de P. Le suma 3 veces la derivada segunda de P. Le agrega la integral de 0 a 1 de P. ¿Me están siguiendo? P es una función de T, entonces de T. Y ya al final se me ocurre hacer algo así. Y pregunto si es lineal este mapa. Pueden intentar techar esto acá. Y batallar con esto. La derivada. La segunda derivada. ¿Mantiene linealidad? Seguro que sí. La integral también. Y van viendo. Pero acá está el personaje. ¿Qué pasa si yo evalúo esto en el polinomio nulo, que es nuestro nulo del espacio vectorial? Pues 0, 0, 0 más 1 me da el polinomio constante 1, que no es el nulo. O sea que no puede ser lineal. ¿Ok? Bueno, creo que ya no queda mucho tiempo. 10 minutos. ¿Qué más tenía yo para comentar? Ya. Bueno, acá hay un ejercicio que yo quiero asignarles. Operaciones con mapas lineales.
¿De qué va esto? Vamos a suponer que tengamos F, G, que van de B a W, mapas K-lineales. Esto significa que los espacios son sobre K, y estos mapas son lineales. Entonces, nosotros sabemos definir esto. Una nueva función que es la suma de estos. Y suma de funciones, como ya lo vinimos viendo antes. Esto queda definido de esta forma. Su valor en cualquier elemento del dominio es f de b más g de b. Yo también puedo definir este mapa que va a ir de b a w, ahora con un escalar, y esto queda definido mediante esta asignación. Es alfa multiplicado por f de b. El ejercicio 1 es mostrar que estos dos mapas nuevos siguen siendo lineales. F más g y alfa f son lineales. El ejercicio 2 es considerar un mapa que va de B a W, otro mapa que vaya de U a E, con la condición que la imagen de este mapa sea un subconjunto de U. Esta era la condición para que exista la composición de G con F. Expliqué eso en las notas de repaso de funciones. Y vamos a desarrollar esto. Tenemos 10 minutos, creo que alcanza. Okay. Dado que tenemos esta condición, este mapa está bien definido. Esto va a ir entonces de B a E. Okay, vamos a suponer ahora que F y G son K-lineales. Okay. Al decir esto, estoy resumiendo mucho, estoy empaquetando que todos estos espacios son espacios vectoriales sobre K. Y F y G son lineales, cada uno entre su par de espacios vectoriales. Más la condición de esta inclusión, la imagen de F, imagen como función, queda contenida en el dominio de G. Esto que está acá simplemente me garantiza que esta función queda bien definida. ¿Cómo funciona esto? G compuesta F, cuando lo evalúo en un elemento, por definición es G evaluado en F de B. F de B es un elemento en la imagen de F. Como es un subconjunto de U, está en el dominio de G, por tanto puedo aplicarle G. Y la afirmación es que, dado que F y G son K-lineales, esa compuesta es nuevamente K-lineal. Y la demostración es bastante simple. ¿Qué tenemos que chequear? Que G compuesta F, ¿qué pasa cuando yo le aplico a una combinación de esta forma? Aprovecho el paso para comentarle que esto compacta las condiciones A y B que veníamos viendo. En lugar de aplicar la suma y después el producto por escalar, yo puedo aplicar directamente a una combinación lineal de esta forma. Y si verifico que abre sobre la suma y saca el escalar, entonces va a cumplir las dos condiciones A y B que veníamos viendo. ¿Qué es esto por definición? Es G aplicado a F aplicado a esto, alfa U más B. Acá adentro, F aplicado a esta combinación lineal abre, porque F es lineal. Entonces queda G de alfa por F de U más F de B. Ahora G se está aplicando a esta combinación lineal. Entonces abre sobre esta suma y saca este escalar. Queda
alfa G de F de U más G de F de B. Bueno, G de F de U es la definición de G compuesta F en U. O sea que esto es alfa G compuesta F en U más, y esto que está G compuesta F en V. Correcto. Ahí está. Conseguimos mostrar que este nuevo mapa abre sobre esta suma y saca el escalar para afuera. O sea que es lineal. Ok, entonces el mensaje final de este último ejercicio es que composición de mapas lineales es lineal. Siempre que la composición se pueda, ¿verdad? Tiene que existir la compuesta para hablar de su linealidad. Y esa existencia depende de esta condición sobre los conjuntos. Ok, esto es similar. Para que ustedes prueben, solo que acá no hay conflicto de este tipo de inclusiones, ¿sí? Ambas funciones van de un espacio a otro espacio. Entonces la suma y el producto por escalar están bien definidos. Tienen que chequear que ambos son lineales si F y G ya eran lineales. Ok, y ahí terminamos. Por mi parte ya no hay más comentarios. ¿Ustedes tienen preguntas? Ok.